Pensamiento del día martes 29 de julio. Elegir la esperanza. La esperanza es una gran virtud, porque a veces no nos sentimos plenamente contentos. ¿Por qué nos ofuscan dolores, lágrimas, disgustos? Porque nos falta la esperanza, que pensándolo bien y echando una mirada, aunque sea rápida y panorámica al Evangelio, aparece como su estilo propio, en la espera confiada de las promesas divinas de que el mismo Evangelio es depositario. Para renovar nuestra vida cristiana, para darle la límpida sonrisa de los niños evangélicos, necesitamos ahora de esta virtud, vivida con perseverancia. El Dios de la esperanza. Así llama San Pablo al Señor. Sí, así es precisamente. Que el verdadero y único Dios los colme de todo gozo y paz. Las dos cosas que le faltan al mundo. El don que el cristiano debe hacerle. Chiara Lubich, Escritos Espirituales 2, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.